Los secretos de Sir Richard Kenworthy. Saga Smitey Smith 4 por Julia Quinn. Capítulo 8. La semana siguiente. El ruido de un trueno despertó a Iris la mañana de su boda, y cuando la doncella llegó con el desayuno, en Londres llovía a mares. Se acercó a la ventana y miró fuera apoyando la frente en el cristal. Su boda se celebraría dentro de 3 horas. Quizá hubiera escampado para entonces. A lo lejos se distinguía un pequeño retal de azul en el cielo. Parecía solitario, fuera de lugar, pero esperanzador. Supuso que no tenía importancia, tampoco se iba a mojar. Como tenían un permiso especial, la ceremonia se celebraría en el salón de su casa. Su viaje hacia el matrimonio se reducía a 2 pasillos y un tramo de escaleras. Esperaba que las carreteras no estuvieran inundadas. Ella y Richard partirían hacia Yorkshire esa misma tarde, y a pesar de que Iris estaba nerviosa pensando que tendría que abandonar su casa y todo lo que conocía, había oído hablar lo suficiente sobre lo que implicaba una noche de bodas como para saber que no quería pasar la suya bajo el techo de sus padres. También había averiguado que Sir Richard no tenía casa en Londres y el apartamento que había alquilado no era adecuado para una recién casada. Él quería llevársela a casa, a Maycliffe Park, donde conocería a sus hermanas. Le trepó una risa nerviosa por la garganta. Hermanas. Richard tenía hermanas. Si había algo en su vida de lo que nunca había carecido, ese algo eran las hermanas. Alguien llamó a la puerta. Iris abandonó sus pensamientos y cuando consintió que entrara su visita, su madre entró en el dormitorio. ¿Has dormido bien? No mucho. Me habría sorprendido que me hubieras dicho que sí. No importa lo bien que se conozca a su prometido. Una novia siempre se pone nerviosa. Pero Iris pensaba que sí importaba lo bien que una mujer conociera a su prometido. Estaba segura de que ella estaría menos nerviosa, o por lo menos lo estaría de una forma distinta, si conociera a su futuro esposo desde hacía más de 15 días. Pero no se lo contó a su madre, porque ellas no hablaban de esas cosas. Ellas comentaban sobre pequeñeces y las cosas que harían al cabo del día. También hablaban sobre música y a veces sobre libros, en especial sobre sus hermanas, sus primas y todos sus bebés, pero nunca hablaban de sentimientos, no era su forma de ser, y sin embargo, Iris sabía que su madre la quería. Quizá no fuera la clase de mujer inclinada a decirlo con palabras, ni a aparecer en su dormitorio con una taza de té y una sonrisa en los labios, pero amaba a sus hijos con toda la ferocidad de su corazón. Iris nunca lo había dudado, ni por un momento. La señora Smitey Smith se sentó a los pies de la cama de Iris y le hizo un gesto para que se acercara. Me encantaría que pudieras viajar acompañada de una doncella. Esto no debería hacerse así. Iris reprimió una carcajada pensando en lo absurdo que era todo aquello. Después de todo lo que había ocurrido la semana anterior, la falta de una doncella era lo que más le preocupaba a su madre. Nunca se te ha dado bien peinarte, y eso de que tengas que vestirte tú sola. Todo irá bien, mamá. Ella y Daisy compartían doncella, y cuando le preguntaron a la sirvienta lo que prefería hacer, la joven eligió quedarse en Londres. A Iris le pareció más prudente esperar y contratar una doncella nueva en Yorkshire. Así parecería menos forastera en su nueva casa. Con un poco de suerte, también la haría sentir menos intrusa. Se volvió a subir a la cama y se recostó en las almohadas. Se sentía muy joven sentada allí de esa forma. Ya no se acordaba de la última vez que su madre había entrado en su dormitorio y se había sentado en su cama. Te he enseñado todo lo que necesitas saber para llevar bien una casa. Iris asintió. Estarás en el campo y habrá diferencias, pero lo básico será igual que aquí. La relación que mantengas con el ama de llaves será muy importante. Si ella no te respeta, no lo hará nadie. No debe tenerte miedo. Iris se miró el regazo y ocultó su aterrada diversión.
La idea de que alguien pudiera temerla era ridícula. Pero debes respetar tu autoridad. Iris, ¿me estás escuchando? Iris levantó la vista. Claro, lo siento. Consiguió esbozar una pequeña sonrisa. No creo que Maycliff Park sea muy grande. Si Richard me ha descrito la casa, estoy segura de que tengo mucho que aprender, pero sé que podré con todo. Su madre le dio una palmadita en la mano. Claro que sí. Se hizo un extraño momento de silencio y entonces la madre de Iris dijo: ¿Qué clase de casa es Maycliff? ¿Isabelina? ¿Medieval? ¿Las tierras son muy extensas? Es de la Baja Edad Media. Sir Richard me contó que la construyeron a finales del siglo XV, aunque ha sufrido varias modificaciones a lo largo de los años. ¿Y los jardines? No estoy segura, contestó Iris con un tono de voz bajo y cuidadoso. Estaba convencida de que su madre no había ido a su dormitorio para hablar de la arquitectura y el paisaje de Maycliff Park. Claro, claro. Iris estaba desconcertada. Espero que sea cómoda. Estoy segura de que no me faltará nada. Imagino que hará frío. Los inviernos en el norte. La señora Smiley Smith se estremeció un poco. Yo no podría soportarlo. Tendrás que estar pendiente de los sirvientes para asegurarte de que todos los fuegos están... Madre, la interrumpió Iris. Su madre dejó de divagar. Ya sé que no has venido a hablarme de Maycliff. No. La señora Smiley Smith respiró hondo. Es verdad. Iris aguardó con impaciencia mientras su madre se movía nerviosa de una forma extraña. La mujer tiraba de su cubrecama azul y tamborileaba con los dedos sobre la cama. Al final, levantó la cabeza, miró a su hija a los ojos y dijo: Supongo que ya sabrás que el cuerpo de un hombre no es igual que el de una mujer. Iris se quedó boquiabierta. Ya esperaba aquella charla, pero su madre había sido muy directa. ¿Iris? Sí, claro que lo sé. Esas diferencias son las que posibilitan la procreación. Iris estuvo a punto de decir que lo comprendía, pero estaba prácticamente segura de que no lo había dicho. ¿Tu marido? La señora Smiley Smith suspiró con frustración. Iris estaba convencida de que nunca había visto a su madre tan incómoda. Lo que hará... Iris aguardó. Él... La señora Smiley Smith guardó silencio y extendió ambas manos ante ella como si fueran estrellas de mar. Parecía que se estuviera protegiendo de los embates del aire. Él introducirá la parte distinta de su cuerpo dentro de ti. Iris no parecía capaz de pronunciar la palabra. ¿Dentro? Las mejillas de la madre de Iris adquirieron un extraño tono rosado. Su parte distinta encaja con tu parte distinta. Así es como la semilla entra en tu cuerpo. Iris intentó visualizarlo. Ya sabía cómo era el cuerpo de un hombre. Las estatuas que había visto no siempre tenían una hoja de parra. Pero lo que le estaba explicando su madre le parecía muy extraño. Estaba segura de que Dios, en su infinita sabiduría, habría diseñado un método más efectivo para procrear. Y, sin embargo, no tenía ningún motivo para dudar de su madre. Frunció el ceño y luego preguntó: ¿Y eso duele? La señora Smiley Smith se puso seria. No te voy a mentir, no es particularmente agradable y duele bastante la primera vez, pero te prometo que después es más fácil. Ya hace tiempo que descubrí que ayuda bastante mantener la mente ocupada. Yo suelo repasar las cuentas de la casa. Iris no tenía ni idea de qué contestar a eso. Sus primas nunca habían sido tan explícitas cuando hablaban de sus deberes conyugales, pero ella tampoco había tenido la sensación de que se dedicaran a hacer cálculo mental. ¿Y lo tendré que hacer a menudo? Su madre suspiró. Es posible, pero depende. ¿De qué? Su madre volvió a suspirar, pero esta vez lo hizo entre dientes. Era evidente que no esperaba que su hija le hiciera tantas preguntas. La mayoría de mujeres no se quedan embarazadas la primera vez, y aunque fuera así, no lo sabrás enseguida. ¿Ah, no?
Esa vez, su madre dejó escapar un rugido. Sabrás que estás embarazada cuando dejes de menstruar. ¿Dejaría de menstruar? Bueno, eso no estaría nada mal. Y además, al hacerlo, los hombres sienten un placer que las mujeres no comparten. Carraspeó con incomodidad. En función de los apetitos de tu marido. ¿Apetitos? ¿Acaso habría comida? Por favor, deja de interrumpirme, le pidió su madre en un tono prácticamente suplicante. Iris cerró la boca al instante. Su madre nunca suplicaba. Lo que intento decirte es que probablemente tu marido quiera acostarse muchas veces contigo, por lo menos al principio de su matrimonio. Iris tragó saliva. Comprendo. Bueno, dijo su madre con energía y se puso de pie casi de un salto. Hoy tenemos muchas cosas que hacer. Iris asintió. Era evidente que la conversación había terminado. Estoy segura de que tus hermanas querrán ayudarte a vestirte. Iris sonrió con indecisión. Sería agradable tenerlas a todas bajo el mismo techo. Rose era la que vivía más lejos, al este de Gloucestershire, pero incluso aunque la hubieran avisado solo unos días antes, habría tenido tiempo de sobra para llegar a Londres y poder asistir a la boda. Yorkshire estaba mucho más lejos que Gloucestershire. Su madre se marchó, pero apenas 5 minutos después, alguien volvió a llamar a la puerta. Adelante. Era Sara. Su prima entró con cara de complicidad y su mejor vestido de día. Oh, gracias a Dios que está sola. Iris te animó enseguida. ¿Qué pasa? Sara volvió a echar un vistazo al vestíbulo y luego cerró la puerta. ¿Ha venido a verte tu madre? Iris rugió. Eso es un sí. Preferiría no hablar del tema. No, por eso he venido. Bueno, no he venido a hablar de los consejos de tu madre. Estoy convencida que no quiero saber lo que te ha dicho, si se parece a lo que me dijo mi madre. Sara se estremeció y luego se recompuso. Escúchame, ignora todo lo que te haya dicho tu madre sobre las relaciones con tu esposo. ¿Todo? No puede estar tan equivocada. Sara soltó una pequeña carcajada y se sentó en la cama de Iris. Claro que no, tiene 6 hijas. Lo que quiero decir, bueno, ¿te ha dicho que es horrible? No ha utilizado esas palabras, pero me ha sonado bastante mal. Estoy segura de que puede llegar a hacerlo si no amas a tu marido. Yo no amo a mi marido. Sara suspiró y su voz perdió parte de autoridad. ¿Te gusta por lo menos? Sí, claro. Iris pensó en el hombre que, en unas pocas horas, se convertiría en su esposo. Quizá no pudiera decir que le amara, pero, en realidad, tampoco veía nada malo en él. Tenía una sonrisa preciosa y hasta la fecha la había tratado con sumo respeto. Sin embargo, apenas lo conocía. Supongo que llegaré a quererlo, opinó, deseando poder hablar con más autoridad. O eso espero. Bueno, es un buen comienzo. Sara apretó los labios pensativa. Y parece que tú también le gustas a él. Estoy bastante segura de que sí, contestó Iris, y luego, en un tono bastante distinto, añadió, a menos que sea un mentiroso patológico. ¿Y eso qué significa? Nada, se apresuró a contestar Iris. Desearía no haber dicho nada. Su prima ya sabía por qué su boda se iba a celebrar tan deprisa. Lo sabía toda la familia, pero nadie sabía la verdad que se ocultaba tras la proposición de Sir Richard, ni siquiera Iris. Suspiró. Era mejor que todo el mundo pensara que había sido una romántica declaración de amor, o por lo menos que él lo había reflexionado a conciencia y había decidido que hacían buena pareja, pero no esa... Iris no sabía cómo explicarlo, ni siquiera a ella misma. Le habría encantado poder dejar de sospechar que había algo que no encajaba. Iris, perdona, últimamente estoy un poco distraída. No me extraña, contestó Sara aceptando, en apariencia, su explicación. Aún así, he hablado con Sir Richard unas cuantas veces, y parece un buen hombre, y creo que te tratará bien. Sara,
Si tu intención es tranquilizarme, debo decirte que estás fracasando miserablemente. Su prima hizo un sonido de frustración bastante divertido y se llevó las manos a la cabeza. Solo quiero que me escuches y que confíes en mí. ¿Confías en mí? No mucho. La expresión de Sara era muy cómica. Estoy de broma. Espero que se me permita escudarme de mi sentido del humor el día de mi boda, en especial después de la conversación que he tenido con mi madre. Solo recuerda, dijo Sara, inclinándose para cogerle la mano a Iris, que lo que ocurre entre marido y mujer puede ser precioso. La expresión de Iris debió de parecer dudosa porque Sara añadió, es muy especial, te lo aseguro. ¿Alguien te dijo esto antes de que te casaras? ¿Después de que tu madre hablara contigo? ¿Ese es el motivo de que hayas querido venir a decirme esto? Para gran sorpresa de Iris, Sara se ruborizó. Hogg y yo debimos de... ¡Sara! Ya sé que es sorprendente, pero fue maravilloso, de verdad, y no pude evitarlo. Iris se quedó de piedra. Ya sabía que Sara siempre había tenido un espíritu más libre que el de ella, pero nunca se le habría ocurrido pensar que su prima se habría entregado a Hogg antes de casarse. Escucha, dijo Sara, estrechándole la mano. No importa que Hogg y yo nos adelantáramos a los votos. Ahora estamos casados, y yo amo a mi marido, y él me ama a mí. No te estoy juzgando, dijo Iris, aunque tenía la sensación de que quizás sí lo estuviera haciendo un poco. Sara la miró con sinceridad. ¿Si Richard te ha besado? Iris asintió. ¿Y te gustó? No, no me contestes, se te nota en la cara que sí. No era la primera vez que Iris maldecía su palidez. No había nadie en Inglaterra que se sonrojara con tanta fuerza e intensidad como ella. Su prima le dio un golpecito en la mano. Eso es buena señal. Si te gustan sus besos, es muy probable que también te guste todo lo demás. Esta es la mañana más extraña de mi vida. Pues espera y verás. Sara se levantó e inclinó la cabeza con exageración. Lady Kenworthy. Iris le lanzó una almohada. Tengo que irme. Tus hermanas llegarán en cualquier momento para ayudarte a vestirte. Se acercó a la puerta y posó la mano en el pomo mirando a su prima con una sonrisa en los labios. ¡Sara! La llamó Iris antes de que saliera. La chica la dio la cabeza. Iris miró a su prima y por primera vez en su vida se dio cuenta de lo mucho que la quería. Gracias. Varias horas después, Iris ya era oficialmente Lady Kenworthy. Se había plantado ante un hombre de Dios y había dicho las palabras que la unirían a Sir Richard de por vida. Su marido seguía siendo un misterio. Había seguido cortejándola durante el breve espacio de tiempo que se vieron entre su compromiso y la boda, y no podía decir que no hubiera sido encantador, pero Iris seguía sin confiar del todo en él. Le gustaba mucho. Tenía un travieso sentido del humor que se parecía mucho al suyo, y de haberse sentido en el compromiso, habría confesado que le parecía un hombre con principios y moral, pero era más una suposición que una creencia, o para ser exactos, una esperanza. Su corazón le decía que todo iría bien, pero a ella no le gustaba confiar en su corazón. Era demasiado práctica para eso. Iris prefería lo tangible, quería pruebas. Su cortejo no había tenido ningún sentido y era incapaz de ignorarlo. Tenemos que despedirnos ya, le dijo su marido. Su marido, después de la ceremonia. La celebración, igual que la ceremonia, había sido sencilla, pero no precisamente pequeña. Iris tenía tantos familiares que había sido imposible. Todo el día había pasado como una especie de bruma para ella, que se había dedicado a sentir y sonreír cuando deducía que era el momento adecuado. Sus primos y primas se habían ido presentando ante ella para felicitarla, pero tras cada beso en la mejilla y palmadita en la mano, solo podía pensar que estaba un segundo más cerca de subirse al carruaje de Sir Richard y marcharse de allí. Y había llegado la hora. Su marido la ayudó a subir y ella se sentó mirando al frente. Era un carruaje bonito.
No le faltaba ni un solo detalle y parecía cómodo. Iris esperaba que estuviera bien engrasado. Según le había dicho su marido, tenían por delante 4 días de viaje hasta Maycliff Park. Un segundo después de que se sentara, Sir Richard subió al carruaje, le sonrió y se sentó frente a ella. Iris miró a su familia por la ventana, que estaba reunida frente a su casa. No, aquella no era su casa, ya no. Notó el humillante picor de las lágrimas en los ojos y escarbó en el bolso en busca de un pañuelo. Sin embargo, apenas había conseguido abrirlo cuando Sir Richard se inclinó hacia adelante y le ofreció el suyo. Cuando Iris cogió el pañuelo, supuso que no tenía sentido que escondiera las lágrimas. La estaba viendo. «Lo siento», le dijo mientras se enjugaba las lágrimas. Las novias no debían llorar el día de su boda. Estaba segura de que no presagiaba nada bueno. «No tienes que disculparte», le contestó Sir Richard con amabilidad. «Ya sé que todo esto ha sido un trastorno para ti». Iris esbozó la mejor sonrisa que pudo, pero no fue muy generosa. «Estaba pensando que...» Señaló la ventana. El carruaje todavía no había empezado a moverse y si inclinaba un poco la cabeza podía ver la que había sido la ventana de su habitación. «Ya no es mi casa». «Espero que te guste Maycliff». «Estoy segura de que sí. Por cómo la describes parece ser preciosa». Richard le había hablado de la gran escalinata y de los pasadizos secretos. En la casa había un dormitorio en el que había dormido el rey Jaime I. Había un huerto cerca de la cocina y un invernadero en la parte de atrás, pero no estaba conectado a la casa, y Richard le contó que llevaba tiempo pensando en unirlo. «Haré todo lo que pueda para hacerte feliz». Iris le agradecía que se lo hubiera dicho allí, a solas. «Yo también». El carruaje empezó a moverse despacio por las calles congestionadas de Londres. «¿Cuánto tiempo viajaremos hoy?» «Unas 6 horas en total, siempre que la lluvia de esta mañana no haya estropeado mucho las carreteras». «No es mucho tiempo». Él sonrió. Al estar tan cerca de la ciudad, hay muchos establecimientos donde pararse a descansar, en caso de ser necesario. «Gracias». Aquella era, sin duda, la conversación más educada, correcta y aburrida que habían mantenido desde que se conocían. ¡Qué ironía! «¿Te importa que lea un poco?», le preguntó Iris metiendo la mano en el bolso para coger un libro. «En absoluto. En realidad, te envidio. Yo soy incapaz de leer en un carruaje en movimiento». «Aunque vayas mirando hacia adelante». Se mordió el labio. Cielo santo, ¿pero qué estaba diciendo? Ahora pensaría que le había pedido que se sentara a su lado, cosa que no pretendía decir en absoluto, aunque tampoco le importaría, y eso tampoco significaba que lo deseara. Le era completamente indiferente. De verdad, le daba igual donde se sentara. «Da igual de qué lado vaya sentado», contestó Sir Richard, recordándole a Iris que le había hecho una pregunta. «Ya hace tiempo que me di cuenta de que mirar algún punto fijo a lo lejos por la ventana suele ayudar». «Mi madre dice lo mismo. A ella también le cuesta leer en los carruajes». «Yo suelo cabalgar junto al coche. Me resulta más fácil viajar así», le explicó Richard encogiéndose de hombros. «¿Y hoy no te apetecía hacerlo?» «Oh, vaya, ahora pensaría que lo estaba echando del carruaje, cosa que no pretendía decir». «Quizá lo haga luego. Por la ciudad vamos tan despacio que el movimiento no me afecta». Iris carraspeó. «Bien, pues si no te importa, voy a leer un rato». «Por favor». Iris abrió el libro y empezó a leer, en un carruaje cerrado, sola, con su nuevo y atractivo marido. Estaba leyendo un libro. Sospechaba que aquella no debía de ser la forma más romántica de empezar un matrimonio, pero ¿qué sabría ella?